Me llamo Araceli Mendoza Villarreal. Tengo 37 años. Y quiero contarte sobre la noche en que mi papá le habló a mi hijo, desde una carta que escribió antes de morir, en un cuarto donde mi hermana le acababa de decir a ese mismo niño que él no era familia de verdad. Quiero contarte sobre el silencio que vino después. No el silencio malo, el otro, el que llena un cuarto como el agua llena una forma, completamente, sin espacio para ir a ningún lado. Pero antes necesito contarte lo que es ver a un niño de 6 años procesar una frase para la que todavía no tiene palabras. Lucas estaba sentado 2 sillas a mi lado cuando Marcela lo dijo. Tenía las manos en el regazo, su playera amarilla con el cohete bordado al pecho, y miraba a su tía con una expresión que yo nunca había visto en su cara. No era dolor. Todavía no. Era algo más parecido a una recalibración, como una mente pequeña reacomodando en silencio lo que creía entender sobre el mundo. Tenía 6 años y ya estaba aprendiendo a hacer eso, y pensé, sentada ahí, que reconocía esa expresión. Yo había puesto esa misma cara toda mi vida sin saberlo. Esa noche es donde termina esta historia. Necesito empezar en otro lugar. Si apenas llegas a este canal, bienvenida, bienvenido, me alegra que estés aquí. Dale like y suscríbete antes de que sigamos, porque esta historia tiene muchas partes y no quiero que te pierdas ninguna. Y si estás viendo esto porque conoces a alguien que está pasando por algo parecido a lo que voy a contarte, compárteselo. A veces lo más importante es saber que alguien más ha estado en ese cuarto. Ahora déjame llevarte al principio. Crecí en San Miguel de Allende, Guanajuato, en una casa que olía a aceite de motor y a chile ancho tostado, y dependiendo de la temporada, a lo que mi mamá Consuelo estuviera guisando en la cocina. Mi papá Ernesto tenía un taller mecánico en el garaje. 31 años con ese taller cuando murió. Mi mamá trabajaba de cocinera en la cafetería de una primaria pública a 3 cuadras de la casa. Nosotros no éramos gente que hablara de dinero, porque el dinero siempre era o exactamente suficiente o un poco menos que eso, y de cualquier manera no cambiaba lo que había que hacer. Mi hermana Marcela tiene 4 años menos que yo. Era más fácil que yo, más fácil de abrazar, más fácil de leer, más fácil de querer de la manera simple y directa que las familias a veces necesitan querer a alguien cuando están cansadas. No lo digo con amargura. Lo digo porque es verdad, y entenderlo es la única forma de que el resto de esto tenga sentido. Cuando yo tenía 19 años, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de ovario. Murió 11 meses después. Yo estaba en mi primer semestre en la Universidad de Guadalajara, a 2 horas de San Miguel, trabajando en 2 lugares para cubrir lo que la beca no alcanzaba, y venía a casa cada fin de semana que podía. Marcela tenía 15 años. Ella estaba en casa. Ella era la que estuvo. Y cuando mi mamá murió, esa proximidad se convirtió en algo, no exactamente en una deuda, pero sí en una especie de contabilidad silenciosa. Marcela se había quedado. Yo me había ido. La familia registró esto, como las familias registran las cosas, en silencio, en un libro de cuentas que nadie admite que existe. Quiero que te detengas a pensar en eso un momento, en lo que se siente ser la que se fue, aunque irse era lo único responsable que podías hacer, y pasar las siguientes 2 décadas pagando silenciosamente intereses sobre un préstamo que nunca acordaste tomar. Que te usen el amor que le tienes a tu familia como prueba de que tus necesidades eran más pequeñas, que eras la fuerte, la que se arregla sola, la que no requería el mismo cuidado que los demás. Si alguna vez fuiste la persona capaz en tu familia, la que dejaron de preocupar porque siempre encontraba la salida, creo que ya sabes exactamente cómo se siente eso. Antes de seguir, dale like, suscríbete si no lo has hecho y comparte esto con alguien que haya sido exactamente esa persona en su familia. Porque lo que viene después, quiero que estés lista o listo para escucharlo. Mi papá no era un hombre que dijera las cosas, era un hombre que hacía las cosas. Llegaba, se quedaba, construyó un banquito de madera pintado de amarillo y lo dejó junto a su banco de trabajo antes de que Lucas llegara, y nunca dijo una sola palabra al respecto. Estaba ahí
y punto, como si siempre hubiera estado ahí. Así era Ernesto Mendoza. El amor en forma de acción, en forma de preparación, en forma de asegurarse de que la persona correcta tuviera lo que necesitaba antes de saber que lo necesitaba. Estudié trabajo social en la Universidad de Guadalajara. Lo pagué yo sola, casi todo. Apoyos, becas y 25 horas semanales de mesera en una lonchería del centro, y asistente administrativa en la facultad. Me tardé 5 años en lugar de 4, porque eso fue lo que costó, y no cargo ninguna vergüenza por eso. Me puse a trabajar en una organización de la sociedad civil en Guadalajara, haciendo trabajo de familia, específicamente casos de adopción y acogimiento familiar con el DIF Jalisco. No era glamoroso, con frecuencia partía el corazón. Lo hice de todas formas, todavía lo hago. Conocí a Rodrigo cuando tenía 29 años. Es de Monterrey. Es estable de una manera que yo no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. El tipo de estabilidad que no es quietud, sino más bien una corriente que corre debajo de todo, confiable y profunda. Es gerente de proyectos, te mira a los ojos cuando habla. Lleva 11 años con el mismo reloj. Cuando llevé a Rodrigo a San Miguel la primera vez, mi papá le dio la mano por un momento largo. Lo miró de la manera directa que tenía, la que era al mismo tiempo una evaluación y un reconocimiento, a veces las dos cosas. Y luego dijo, ¿sabes de motores? Rodrigo dijo que no sabía mucho. Mi papá dijo, ven, te muestro algo. Esa fue la entrevista completa. Marcela estuvo amable ese día, siempre estuvo amable. El frío no era de temperatura, era de las pequeñas decisiones, las pequeñas ausencias. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 31. Intentamos 3 años después de eso tener un hijo biológico. No voy a quedarme mucho tiempo aquí porque esto no es el centro de la historia, pero voy a decir esto. Esos 3 años fueron la primera vez en mi vida adulta que no pude vencer un problema trabajando más, que no pude quedarme más tarde, ni intentarlo con más ganas, ni encontrar una salida alternativa. No había nada que componer, solo había esperar, y luego aceptar, y luego, eventualmente, redirigir. Empezamos el proceso de adopción cuando yo tenía 34. Yo trabajaba en bienestar familiar, sabía exactamente cómo funcionaba el sistema, y aún así no estaba preparada para lo que se sentía. Lucas llegó a nosotros a los 18 meses a través del DIF. Había estado en 2 casas de acogida antes de la nuestra. Era pequeño y vigilante, y dormía boca arriba con los 2 brazos rectos a los lados, muy quieto, de una manera que me dijo que había aprendido pronto a no ocupar demasiado espacio. La primera noche que estuvo en nuestra casa, me senté en el piso afuera de su cuarto durante 2 horas después de que se quedó dormido. Rodrigo me encontró ahí alrededor de medianoche. No preguntó por qué. Solo se sentó a mi lado en el pasillo y se quedó. Así es Rodrigo. Cuando llevamos a Lucas a San Miguel a conocer a mi papá, Ernesto salió a la entrada antes de que termináramos de estacionar. Tenía 65 años en ese momento, todavía ancho, todavía moviéndose con ese propósito tranquilo que siempre tuvo. Miró a Lucas en la sillita del coche, y luego me miró a mí. Y algo cruzó su cara que yo solo había visto una vez antes, en el funeral de mi mamá, cuando creía que nadie lo estaba viendo. Luego abrió la puerta y dijo, «Órale, ven aquí, campeón, te tengo que enseñar algo en el taller». El banquito estaba pintado de amarillo. Lucas le pasaba las herramientas equivocadas todas las veces. Mi papá nunca se lo dijo. Necesito hablar sobre cómo se veía el frío de Marcela, porque creo que la gente imagina cierto tipo de crueldad. La ruidosa, la obvia, la que puede señalar en un cuarto y decir, ahí está, eso es lo que hay. Marcela nunca fue así. Marcela era precisa. Era quirúrgica de la manera en que la gente es quirúrgica cuando ha practicado algo durante años y se ha convencido a sí misma de que no lo está haciendo. Se veía así. Navidad, Lucas tiene 3 años. Marcela llega con regalos envueltos para Tomás y Valeria, y una tarjeta para Lucas. Solo una tarjeta. Una de esas genéricas con un oso en la portada que agarras de un exhibidor sin detenerte.
Se la da a Lucas con una sonrisa que llega completamente a los ojos. Ese es el detalle con Marcela. Siempre sonreía como si lo quisiera de verdad, y le dice, «Toma, mi amor, ¡feliz Navidad!». Y Lucas, que tiene 3 años y no entiende todavía la arquitectura de lo que le está pasando, sostiene esa tarjeta como si fuera un tesoro, porque tiene 3 años y todo es un tesoro. Y yo estaba parada en la cocina de mi papá y sentí que algo se movía dentro de mí que no tenía nombre. No era enojo exactamente, era algo más viejo y más callado que el enojo. Se veía en las fotos familiares en Semana Santa, cuando Marcela juntaba a los niños para una foto y el encuadre, de manera natural, orgánica, sin que nadie lo decidiera en voz alta, no incluía del todo a Lucas. O lo incluía en la orilla, ligeramente cortado, y cuando yo veía la foto publicada más tarde, había un pie de foto que decía, «Estos niños», como un corazón, y Lucas era el que tenía el hombro izquierdo fuera de cuadro. Se veía en cada vez que Marcela hablaba de familia, su familia, nuestra familia, la familia Mendoza, usando un lenguaje de sangre que era casual y sin remarque en su entrega y devastador en su precisión. Nunca dijo la palabra adopción como si fuera un insulto, solo nunca la dijo como si fuera equivalente a la otra opción. Rodrigo vio todo esto, lo vio de la manera en que ve todo, con esa atención quieta y completa, catalogando, con paciencia. Me dejaba decidir a mí porque entendía que eran mi gente, mi historia, mi llamada, pero yo lo veía observar y sabía que su paciencia tenía un piso, solo que no sabía qué tan cerca estábamos de él. Mi papá también lo veía, lo sé ahora. Lo sabía entonces de la manera parcial en que sabes las cosas que todavía no estás lista para sostener del todo. A veces, después de una reunión familiar, me llamaba un martes en la noche, no domingo, no cuando hubiera sido esperado, y hablábamos de nada en particular durante 20 minutos. El motor en el que estaba trabajando, algo que había visto en las noticias, y al final de cada una de esas llamadas me decía, «¿Cómo está Lucas?». Y yo decía, «Bien», y él decía, «Buena criatura, ese niño», y luego colgábamos. Eso era su versión de «veo lo que está pasando, y quiero que sepas que lo veo. Lo entiendo ahora. Ojalá lo hubiera entendido entonces». Quiero preguntarte algo, aquí, en medio de todo esto, porque no dejo de pensar en lo que es ver a alguien tratar a un niño como si fuera ligeramente menos. No de manera abusiva, no de ninguna forma que puedas llevar a ninguna autoridad, solo ligeramente, constantemente, casi imperceptiblemente menos. Y ser la persona que ama a ese niño y tiene que decidir una y otra vez cuánto absorber antes de decir algo. ¿Cuánta paz vale la pena conservar? ¿Cuánto estás dispuesta a tragarte para mantener una mesa donde todos puedan seguir sentados? ¿Alguna vez has estado en esa posición? ¿Has sido la que hace las cuentas de la crueldad de alguien, calculando lo que te cuesta quedarte callada versus lo que le costaría a todos si no lo hicieras? Déjamelo en los comentarios. Lo digo en serio, los leo todos y todos, porque no creo haber estado sola en esos cálculos y de verdad me gustaría saber. El deterioro de mi papá empezó como 2 años antes de que muriera. Insuficiencia cardíaca congestiva. La lenta, la que te da tiempo de ajustarte a cada nueva limitación antes de que te quite lo siguiente. Dejó de poder trabajar en el taller. Luego dejó de poder manejar. Luego dejó de poder bajar las escaleras fácilmente. Y Rodrigo y yo fuimos un sábado desde Guadalajara e instalamos un pasamanos que mi papá vio que poníamos con una expresión de tolerancia sufrida, la de un hombre que entiende la necesidad de algo y lo resiente de todas formas. Marcela vivía a 20 minutos. Quiero ser clara sobre lo que eso significa. Ella estaba a 20 minutos mientras yo estaba a 2 horas, y yo era la que subía los fines de semana. No todos, no perfectamente, pero la mayoría durante ese segundo año, mientras administraba mi carga de casos en Guadalajara y era mamá de Lucas y esposa de Rodrigo. No te cuento esto para hacerme la heroína de una comparación. Te lo cuento porque importa para lo que viene después. Importa para lo que mi papá estaba viendo. Marcela apareció en el deterioro de la manera en que algunas personas aparecen en las cosas, en los momentos visibles, en los que se mencionan después.
Llegó a las citas del médico que tenían principio y fin definidos. Llegó comida en tuppers que fotografiaba antes de dejarlos, y publicaba esas fotografías con pies de foto, sobre familia y amor y cuidar a los nuestros. Estuvo al final, cuando era momento de estar al final. Y no estoy diciendo que no lo quería, sí lo quería, pero el amor también es un verbo, y el verbo tiene un horario, y su horario era diferente al mío. Cuando mi papá murió un miércoles en la mañana de agosto, yo estaba en San Miguel. Había subido el domingo anterior porque algo en su voz en la llamada del martes me dijo que fuera. Murió a las 6:15 de la mañana, con yo en la casa y Marcela a 40 minutos, porque llegó tan rápido como pudo. Lloró en el funeral con la apertura de alguien que nunca ha tenido que aprender a llorar en silencio. Yo lloré en el baño de la recepción, con el agua corriendo para que nadie me escuchara. El licenciado Fuentes me llamó 3 días después del funeral. Era seco y cuidadoso en su manera de hablar. Un hombre que había entregado mucha información a mucha gente en duelo, y había aprendido que la precisión es una forma de amabilidad. Me dijo que Ernesto había dejado una carta, separada del testamento, escrita a mano, para ser leída en voz alta en la primera comida familiar después de su muerte, y el licenciado Fuentes revisó sus papeles aquí. Escuché el papel. Con Lucas presente. Tenía el teléfono pegado a la oreja sentada en mi coche, en el estacionamiento de una tienda. El motor todavía encendido. ¿Pidió que él estuviera? Dije. Así es, dijo Fuentes. Por nombre, fue muy específico. Me quedé en ese estacionamiento 22 minutos antes de poder arrancar. La cena fue idea mía. Cocinaba porque necesitaba que mis manos tuvieran algo que hacer, y porque necesitaba que la casa oliera como antes, y porque hacer el caldo de res de mi papá en la cocina de mi papá era la única versión disponible de hablar con él. Lucas llegó con su playera amarilla y su tuerca de taller en el bolsillo. Yo todavía no sabía que la cargaba. Me dijo que al abuelo Ernesto le gustaba el amarillo. Asentí y no hablé por un momento. Marcela y Gerardo llegaron a las 2. Sus hijos, Tomás y Valeria, tomaron la sala con la autoridad completa de niños que siempre se han sentido con derecho a un espacio. Lucas los siguió a su distancia cuidadosa de siempre, observando, esperando, haciendo ese pequeño cálculo continuo que había estado haciendo toda su vida sobre cuánto lugar tenía en cada cuarto. Comimos. Gerardo habló. Rodrigo le preguntó a Tomás sobre el fútbol. Yo vi a Marcela aceptar su segunda copa de vino y sentí que algo en mí se aquietaba de la manera en que se aquieta cuando tu cuerpo entiende que algo se acerca antes de que tu mente lo alcance. Y entonces Lucas, mi Lucas, con su playera amarilla y sus ojos oscuros y abiertos, miró a su tía y preguntó, con la apertura total que solo tiene un niño de 6 años. Tía Marcela, ¿te puedo decir tía Marcela? Mi mamá me dijo que te preguntara si te parecía bien. Marcela dejó el tenedor. Miró a Lucas. Luego me miró a mí. Solo un instante, medio segundo de verificar que yo estaba viendo. Y luego volvió a mirar a Lucas y dijo, con esa voz medida y cuidadosa, la voz de alguien que ha ensayado esto o algo parecido durante mucho tiempo. Claro que sí, aunque, Lucas, debes saber, la familia de verdad es de sangre, y eso no es tu culpa. Es algo que vas a entender mejor cuando seas más grande. El cuarto quedó completamente inmóvil. Miré la cara de mi hijo, esa recalibración, esa mente pequeña reacomodando en silencio. Y Rodrigo puso su tenedor en el borde del plato, despacio, como el punto final de una oración muy larga. Rodrigo no levantó la voz. Quiero ser clara con eso porque cuando cuento esta historia hay gente que imagina una escena, algo ruidoso, algo que limpia la mesa. Así no es Rodrigo. Rodrigo es hijo de su padre. Y su padre era un hombre que entendía que la voz más callada en un cuarto es con frecuencia la que no se puede ignorar. Puso el tenedor, miró a Marcela, y dijo, «Esa es la última vez que le dices algo así a mi hijo». 7 palabras, sin actuación, sin invitación a debatir. La oración tenía la cualidad de una puerta que se cierra desde adentro, no de golpe, solo cerrada.
con llave. Gerardo dijo, «Oye, espera», a un volumen que comunicaba que ya había decidido no hacer nada más al respecto. Agarró su copa, la puso, miró el centro de mesa. La barbilla de Marcela se levantó. Conozco ese movimiento. Lo he estado viendo toda mi vida. El ángulo particular que toma su barbilla cuando ha decidido que ella es la persona razonable en una conversación. Me miró a mí y luego miró a Rodrigo y dijo, «No estoy intentando ser cruel, estoy intentando ser honesta sobre algo en lo que esta familia ha estado caminando de puntillas durante años». Y luego lo dijo, «Toda la arquitectura, armada y entregada con la seguridad de alguien que ha estado construyendo un argumento en privado durante mucho tiempo. La adopción es algo hermoso, pero no es lo mismo. La sangre es fundamental. Criar a Lucas creyendo lo contrario es, dijo, y esta es la palabra que usó, nunca la voy a olvidar, un flaco favor». Escuché a Rodrigo exhalar a mi lado, y me escuché hablar. No lo había planeado. Las palabras llegaron de algún lugar por debajo del plan. «Él es mi hijo», dije. Mi voz era pareja de una manera que yo no sentía por dentro. «Él es el nieto de mi papá. Él es...» «No es el nieto biológico de papá». Papá lo pidió por nombre, Marcela. Eso la detuvo. El licenciado me llamó 3 días después del funeral. Papá dejó una carta. Pidió, específicamente por nombre, que Lucas estuviera en esta mesa cuando se leyera. La miré desde el otro lado de la mesa. Así que... El silencio que siguió era diferente al de antes. El primero había sido de shock. Este tenía peso. Marcela me miró, y vi que algo se movía detrás de sus ojos. Algo que no había visto ahí en años, quizás nunca. No exactamente culpa. Miedo. El miedo particular de alguien que acaba de entender que puede que ya exista un veredicto. Me levanté de la mesa. La carta estaba en el bolsillo de mi abrigo en la entrada. El licenciado Fuentes me la había enviado. Sobre crema sellado, la letra de mi papá en el frente. Solo mi nombre. No el de las 2 hijas. El mío. La había subido desde Guadalajara en mi bolsa sin abrirla, porque no era mío abrirla hasta el momento que mi padre había elegido para ello. Y eso me quedaba tan claro como cualquier cosa que me haya quedado clara en la vida. Rodrigo me había visto meterla en el bolsillo del abrigo esa mañana sin decir nada. Él entendía. La traje de vuelta a la mesa y me senté. Miré el sobre un momento. La letra de Ernesto Mendoza, un poco más grande de lo que había sido antes, la artritis haciendo lo que hace la artritis, pero inconfundiblemente suya. La manera en que hacía su E mayúscula. La manera en que siempre presionaba un poco más fuerte de lo necesario. «Rodrigo», dije, «¿lo lees tú? Por favor». No podía hacerlo yo. Ya sabía que no podía. No frente a Marcela, no frente a los niños, no en esta mesa, en esta casa donde la ausencia de mi papá era tan ruidosa que casi era un sonido. Si lo leía yo me iba a desmoronar, y necesitaba estar presente para lo que contenía. Rodrigo me miró. Un segundo. Luego extendió la mano y tomó los pliegos. La carta eran 3 hojas, papel cuadriculado amarillo, el tipo que mi papá había usado siempre para todo, listas del súper, medidas, notas para sí mismo. Rodrigo las desdobló con cuidado. Se aclaró la garganta una vez, en voz baja, y empezó. La voz de mi papá entró al cuarto. No literalmente, pero así se sintió. Como si Ernesto Mendoza hubiera encontrado la manera de quedarse en su propia mesa. Abrió como abría todo, sin preámbulo, sin rodeos. Dijo que estaba escribiendo esto en marzo. Dijo que no sabía cuántos meses le quedaban, pero que eran suficientes para escribir esto, que era lo importante. Dijo que quería a sus hijas. Dijo que su mamá hubiera querido que dijera eso más seguido, y otras cosas, y que ella tenía razón, y que lo sentía, que no lo había hecho. Habló de la casa y sus herramientas y algunos objetos específicos que quería que fueran a personas específicas. Mencionó a Gerardo brevemente y con amabilidad de la manera en que mencionas a alguien hacia quien no tienes sentimientos fuertes en ninguna dirección. Y entonces la voz de Rodrigo cambió. Casi imperceptiblemente, un ligero profundizarse,
un volverse más lento, y supe que había llegado a la parte sobre Lucas. Siguió leyendo. Quiero escribir sobre Lucas, había escrito mi papá, porque no dije suficiente sobre él cuando podía. No soy un hombre de palabras y estoy intentando arreglar eso ahora mientras todavía puedo. Lucas es mi nieto. Es mi nieto de la única manera que alguna vez me ha importado. Está en mi familia, es querido y quiere de regreso. Le hice un banquito para mi taller cuando tenía 18 meses. Es el único nieto que alguna vez me ha pasado herramientas en el garaje sin que se lo pidiera. Me las pasaba equivocadas todas las veces y nunca se lo dije. Le dejo el banquito amarillo. Quiero que quede por escrito. Lucas hizo un sonido pequeño a un lado de Rodrigo. No era llanto, era reconocimiento. Conocía ese banquito. Se había parado en él cada vez que había estado en ese taller. Rodrigo pausó un segundo. Luego siguió. Si alguien en esta familia ha hecho que Lucas sienta que es menos querido, menos parte de aquí, menos que, estoy escribiendo esto porque lo vi y no lo dije cuando debía haberlo dicho. Por eso me disculpo. Lo digo ahora. Lucas es un Mendoza. Es del tipo más verdadero, del que elegimos y que nos eligió. La sangre es un comienzo, el amor es todo lo demás. Y luego, Marcela, te quiero. Eres mi hija y siempre te voy a querer. Y necesito que me escuches. Estás equivocada en esto. Has estado equivocada. Y yo te dejé estarlo porque no quería una pelea. Y eso fue mi falla. Corrígelo. No es tarde para corregirlo. Araceli. Has tenido razón todo el tiempo. Siempre tienes razón en las cosas que importan. Debí habértelo dicho más. Rodrigo dejó de leer. Si alguna vez has esperado a alguien, a la persona correcta, a la que de verdad mueve algo adentro de ti, para que finalmente diga en voz alta lo que necesitabas que dijera, y luego lo recibiste demasiado tarde para poder agradecérselo, dale like a este video, suscríbete si no lo has hecho. Porque lo que mi papá dejó en esa carta no eran solo palabras, era todo lo que no había dicho en años, dicho al fin, en el cuarto donde más necesitaba escucharse. Y quiero que estés aquí para lo que pasó después. El cuarto estaba completamente inmóvil, no callado, inmóvil. Hay una diferencia. El silencio es la ausencia de sonido. La inmovilidad es lo que pasa cuando cada persona en un cuarto se detiene al mismo tiempo, en un momento demasiado grande para moverse dentro de él. Tomás y Valeria habían dejado de moverse en la sala. Los podía ver por el vano de la puerta. 9 y 7 años, suficientes para entender la forma de lo que acababa de pasar, aunque no el contenido completo. Estaban muy quietos de la manera en que los niños se quedan quietos cuando los adultos están haciendo algo que no se puede interrumpir. Lucas miraba a Rodrigo. Tenía las dos manos planas sobre la mesa frente a él, muy deliberadas, muy cuidadosas. Había escuchado la parte del banquito, y la parte de ser un Mendoza, y la parte de ser elegido. Tenía 6 años, y lo estaba procesando con una seriedad que me deshizo completamente. Miré a Marcela. La compostura había desaparecido. No gradualmente, simplemente no estaba, como se apaga una luz. El blazer vino, el collar de 3 capas, el arreglo particular de certeza con que había entrado a esta casa. Todo seguía físicamente presente, y todo había dejado de significar algo. Estaba sentada muy quieta con su copa de vino sin tocar frente a ella, y estaba llorando. No del tipo controlado, del otro, el que llega sin avisar y no tiene ningún cuidado con el lugar ni el momento. Gerardo tenía la mano sobre el brazo de ella. Tenía la expresión de un hombre que había entendido algo varios años demasiado tarde, y apenas ahora estaba haciendo las cuentas de lo que eso había costado. Marcela me miró desde el otro lado de la mesa. Abrió la boca una vez y la cerró. Lo intentó de nuevo. Su voz, cuando llegó, no tenía ninguna de sus formas habituales. Ningún filo, ningún ángulo, solo el material en bruto debajo. No sabía que él me estaba viendo, dijo. Y yo dije, en voz baja, siempre nos vio, era nuestro papá. Eso fue todo. No fui más lejos, no necesitaba hacerlo. Mi papá ya había dicho todo lo que necesitaba decirse, en 3 hojas de papel cuadriculado amarillo, con su propia letra, presionando un poco más fuerte de lo necesario como siempre lo hacía.
Había hecho lo que siempre hacía: llegar, quedarse, asegurarse de que la persona correcta tuviera lo que necesitaba. Solo que esta vez también había usado palabras. Había entendido, en algún punto de ese último marzo, que la acción sola no iba a ser suficiente esta vez, que algunas cosas había que decirlas. Lucas extendió la mano a través de la mesa y puso su mano pequeña sobre la mía. No dijo nada. Tenía 6 años y puso su mano sobre la mano de su mamá. Y yo bajé la vista. Esos dedos pequeños, su playera amarilla todavía con la arruga del cinturón del coche. Y pensé en una niña en un recreo en San Miguel de Allende, hace 26 años, a quien alguien cruzó el patio y se paró junto a ella sin explicar por qué. Pensé, sé exactamente por qué. Las semanas después de esa comida se movieron de la manera en que el duelo se mueve cuando empieza a asentarse, no levantándose exactamente, sino redistribuyéndose, acomodándose en lugares distintos del cuerpo, los bordes más afilados volviéndose un poco menos afilados, no porque la herida sea más pequeña, sino porque vas aprendiendo dónde vive y cómo cargarla sin cortarte cada vez que alcanzas algo más. La casa de mi papá entró al proceso formal de organizarse y transferirse, y todo el papeleo particular de una vida cerrando su etapa administrativa. El licenciado Fuentes manejó la mayor parte con su precisión tranquila y sin prisa. Rodrigo y yo subimos 2 veces más en esas primeras semanas, una para revisar el taller, otra para firmar cosas. Las 2 veces me quedé unos minutos sola en el garaje, solo parada ahí, oliendo el aceite de motor y la madera vieja, y el frío particular de un piso de concreto a finales de octubre. No intenté hacer nada con lo que sentía ahí adentro. Solo lo dejé ser lo que era. El banquito amarillo estaba en mi coche al final de la primera visita. Lo había envuelto en una cobija de mudanza y lo acomodé en el asiento trasero junto a la sillita de Lucas. Y Lucas quiso tenerlo cerca durante el camino a casa, así que Rodrigo lo reacomodó para que su mano pudiera apoyarse en la parte de arriba. Y se quedó dormido así en algún punto de la carretera, con la mano sobre la pintura amarilla y la cabeza caída de lado. Lo vi en el espejo retrovisor y pensé en mi papá haciendo ese banquito, midiendo, cortando, pintándolo de amarillo, sin decirle a nadie, solo teniéndolo listo cuando necesitara estar listo. Pensé, eso es lo más Ernesto Mendoza que ha pasado en la historia de las cosas. Y pensé, tengo que aprender a dejarme querer así. Marcela llamó 11 días después de la comida. Yo estaba en el trabajo, entre visitas domiciliarias, sentada en mi coche en una colonia de Guadalajara con un café que ya se había enfriado. Mi teléfono mostró su nombre y me quedé con él 2 timbres, no por duda, sino por algo más parecido a preparación. Como tomas aire antes de levantar algo que sabes que tiene peso. Contesté. No abrió exactamente con una disculpa. Abrió con: he estado pensando en lo que escribió papá. Una pausa. Le he estado dando muchas vueltas. Yo dije, ok. Otra pausa, más larga. La podía escuchar respirar, lo que significaba que estaba cerca de las lágrimas, o había estado ahí recientemente. Tuve un aborto, dijo. Hace años. No te lo dije. No se lo dije a casi nadie. Otra pausa. Creo que lo he cargado de una manera que no fue justa para Lucas, ni para ti. Me quedé sentada en mi coche en Guadalajara, mirando el tablero, y no dije nada por un momento. No sabía eso, dije. Lo siento, Marcela. Ya sé que no sabías. Su voz era cuidadosa, como alguien caminando sobre una superficie de la que no está segura. Creo que ese es el punto. Lo guardé y se fue convirtiendo en algo, en una posición, que nunca examiné, solo la dejé estar ahí y se volvió una manera de ver las cosas. Quiero ser honesta contigo sobre lo que sentí en ese momento, porque la versión fácil de esta historia es que la carta lo arregló todo, que las palabras de mi papá desde donde estuviera llegaron al pecho de mi hermana y reacomodaron algo fundamental, y todos avanzamos hacia una versión mejor de nuestra familia. La versión honesta es que me quedé sentada en ese coche y sentí algo profundamente complicado. Alivio, sí, pero también un cansancio que llegaba hasta el fondo. El tipo de cansancio que no viene del conflicto,
sino de los años antes del conflicto, de todo el absorber, todo el suavizar, todo el hacer las cuentas de la crueldad ajena durante más tiempo del que puedo contar con claridad. Sentí ese cansancio. Y también sentí, debajo de él, algo comenzando. No el perdón como acto terminado, más como la decisión de voltear a mirar en esa dirección. Te agradezco que me lo digas, dije, y lo decía en serio. ¿Cómo está Lucas? Hizo una pausa. ¿Puedo preguntar cómo está Lucas? Algo en mí se quedó muy quieto con esa pregunta, porque era una pregunta diferente a las que Marcela había hecho sobre Lucas antes. La forma era distinta. No era cómo están todos, no era cómo están tú y Rodrigo. Era Lucas, específicamente, por nombre, con el peso de alguien que entiende que le dijo algo a un niño. Está bien, dije. Habla del banquito todos los días. Marcela hizo un sonido que era casi una risa, y mayormente otra cosa. Lo hizo él solo, dijo. Me dijo una vez. Nunca mencionó para quién era, yo solo sabía que había hecho algo. Nunca se lo decía a nadie, dije. Así era papá. Hubo un silencio largo que no era incómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que comparten suficiente historia como para que el silencio no necesite llenarse. Voy a hacer mejor, dijo Marcela. No exactamente como promesa hecha a mí, más como una declaración hecha al aire frente a ella, con testigo. Lo sé, dije, y lo creía. No completamente, no sin reservas. Tengo 37 años y trabajo en bienestar familiar desde hace 8, tiempo más que suficiente para entender que la comprensión no es lo mismo que el cambio, y que el cambio no es lineal ni rápido. Pero le creí en ese momento, y creerlo en el momento es donde empieza el cambio. Hablamos unos minutos más de nada en particular. La herencia, la casa saliendo al mercado en la primavera. ¿Qué hacer con el jardín que su mamá nunca llegó a tener? El que Consuelo siempre dijo que iba a poner cuando tuviera tiempo. Cuando colgamos, me quedé en el coche unos minutos más, y dejé que el silencio fuera lo que era. Luego fui a mi siguiente visita domiciliaria. 2 días antes del Día de Muertos, me senté en la mesa de la cocina de nuestra casa en Guadalajara, después de que Lucas se quedó dormido, y escribí una carta. No a Marcela, a Lucas. No sé exactamente qué me llevó a hacerlo esa noche en particular. Quizás era la temporada, la calidad particular de la luz de finales de octubre, la manera en que la casa olía a las veladoras que Rodrigo enciende cuando empieza el frío, el papel picado que habíamos colgado junto a la foto del abuelo Ernesto, en el altar pequeño que pusimos sobre la cómoda. Quizás fue que Lucas me había preguntado esa tarde, con la directez que tiene para preguntar las cosas, si el abuelo Ernesto podía ver el banquito aunque ya estuviera muerto. Le dije que creía que sí. Lo consideró con seriedad y luego dijo, qué bueno, porque le puse una huella sin querer. Le dije que creía que eso le gustaría. Asintió, satisfecho, y volvió a su dibujo. Le escribí como una hora. Le escribí sobre Ernesto, sobre el banquito y las herramientas equivocadas, y las llamadas de los martes que eran sobre otra cosa. Le escribí sobre lo que significa ser elegido. Le escribí sobre lo que es familia. Las personas que llegan y se quedan, que construyen cosas para ti antes de que llegues, que te dejan algo en una carta después de irse, porque querían asegurarse de que lo tuvieras. Escribí, eres un Mendoza en el sentido más verdadero de esa palabra, no por papeles y no por sangre, porque tu abuelo pintó un banquito de amarillo antes de conocerte, porque sabía que venías y quería que pudieras alcanzar. Rodrigo leyó sobre mi hombro mientras yo todavía escribía. No dijo nada hasta que yo puse el bolígrafo. Luego dijo, en voz baja, va a querer leerla cuando sea más grande. Para eso es, dije, para la versión más grande de él. Me puso la mano en el hombro y la dejó ahí. Pienso a veces en esa niña del recreo de una primaria en San Miguel de Allende, hace 26 años, la que estaban molestando porque era adoptada, a la que yo crucé el patio y me paré junto a ella sin ningún plan, sin ninguna palabra, solo con la certeza absoluta de que necesitaba estar ahí. Nunca supe qué fue de ella.
No éramos amigas antes de ese momento, y no lo fuimos después. Solo fue ese recreo, ese pedazo de patio, esa decisión que tomé sin entender por qué. Ahora entiendo por qué. Entiendo que hay cosas que sabes antes de tener palabras para ellas. Cosas que cargas durante décadas sin saber qué son. Y luego un día, un niño de 6 años te pasa las herramientas equivocadas en un taller, y tu papá lo llama a su nieto con toda la naturalidad del mundo. Y entiendes que has estado moviéndote hacia esto toda tu vida sin mapa, pero con algo mejor que un mapa, una dirección. Una certeza sobre lo que importa y lo que no, sobre lo que vas a permitir y lo que no vas a permitir. Mi nombre es Araceli Mendoza Villarreal. Tengo 37 años y sé lo que es ser vista por la persona correcta en el momento correcto, aunque esa persona haya tenido que irse antes de poder decirlo en voz alta. Mi papá me vio a Lucas, vio lo que estaba pasando e hizo lo más Ernesto Mendoza que pudo hacer. Construyó algo y se aseguró de que estuviera listo cuando necesitara estar listo. El banquito amarillo vive en el cuarto de Lucas ahora. Lo usa para llegar al estante de arriba de su librero. Tiene una huella en él. Su huella, la accidental. Y le dije a Rodrigo que nunca lo vamos a lijar. Dijo, obvio que no. Antes de irme quiero preguntarte algo. Y lo digo en serio. Quiero que te sientes con esto un momento de verdad. ¿Alguien te ha protegido en silencio de una manera que solo entendiste mucho después? Un padre, un abuelo, un maestro, un amigo, alguien que construyó algo para ti antes de que llegaras, que dejó algo atrás que te alcanzó exactamente cuando lo necesitabas, que te eligió de una manera que nunca dijo en voz alta del todo. Déjamelo en los comentarios, los leo todos, todos y cada uno, y pienso en la persona que está viendo esto ahorita y que necesitaba escuchar que no es invisible, que alguien ve las cuentas que está haciendo, el aguantar que está haciendo, el querer sin que se lo pidan que ha estado haciendo en silencio durante años. Te están viendo. Si esta historia se quedó contigo, si alguna parte de ella se sintió como algo que has estado cargando, dale like, suscríbete para estar aquí en el próximo y compártelo con alguien que necesite escuchar que la sangre es un comienzo, pero el amor es todo lo demás. Eso fue lo que dijo mi papá, y tenía razón. Siempre tuvo razón en las cosas que importaban. Solo debió habérnoslo dicho más.